Está circulando una lista, pero estamos virtuales. Bien, hoy tenían otro tema, ¿verdad? En su calendario. La doctora Pacheco ha tenido un imprevisto, entonces yo estoy adelantando. ¿Listo? Sí. Vamos a hablar de esta bacteria Neisseria meningitidis, que como el nombre lo dice, ustedes se darán cuenta que produce la meningitis. Produce meningitis, no es el único, ¿no? No es el único microorganismo. En realidad las meningitis se producen por distintos microorganismos, por virus, por bacterias, por hongos. ¿Sí? Y de las bacterianas tampoco es la más frecuente, pero sí es la más grave. ¿Sí? No es tan frecuente, pero es cuando ocurre es pues una emergencia. ¿Ya? ¿A qué llamamos meningitis bacteriana? Llamamos meningitis bacteriana a la inflamación de las meninges, provocada por invasión de bacterias en el sistema nervioso central. ¿Quién conforma el sistema nervioso central? El sistema. Aquí estoy preguntando. ¿Ya? El encéfalo y la médula, ¿no? Las meninges, ¿cuáles son? ¿Qué son las meninges? Son las capas protectoras. Exacto. Como las ser la membranas, duramadre. capas que se llaman. Duramadre, piamadre. Duramadre, aracnoides y Muy piamadre. bien. Entonces, estas meninges recubren el sistema nervioso central, ¿no? Las recubren y además es por debajo, en el espacio subaracnoideo, sabemos que circula un líquido, ¿no? Que es el que irriga a todo el cerebro y a la médula, que va circulando. Y este se llama líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Entonces, con esto claro, vamos a saber que es una enfermedad muy grave que puede provocar la muerte del paciente en pocas horas. ¿Ya? Es un lugar estéril donde no hay ningún tipo de microorganismo, ¿no? Entonces, una vez que se ha infectado y es tratada esta enfermedad, esta infección, la mayoría se recupera. Sin embargo, como es un daño severo el que ha causado, estas personas pueden tener secuelas, ¿sí? Las secuelas son el daño cerebral, el daño del tejido cerebral, con todo lo que eso conlleva, dependiendo del área, ¿no? Del área de afectación, tendrá distinto daño motor, sensitivo, etc., ¿no? Del habla, etc. Pérdida auditiva, ¿sí? Por lo mismo, si está afectada el área correspondiente, y dificultades de aprendizaje. Estamos hablando de que las meningitis en los niños pequeñitos es más grave por este motivo, ¿no? Sobreviven, pero pueden tener déficit de aprendizaje. Para que se produzca una meningitis bacteriana, tienen que confluir distintos factores a la vez, ¿sí? Tienen que suceder varias cosas a la vez. Necesitamos pues una bacteria, un agente causal de la meningitis, que pueden ser las bacterias que ya han visto al principio, como el neumococo y el hemófilus. Influenza tipo B, y el meningococo, ¿no? Son los más frecuentes. Tiene que haber un reservorio. ¿A qué llamamos reservorio? En este caso es una persona que porta a la bacteria en su nasofaringe. No está enfermo, ¿sí? Un reservorio nunca está enfermo, pero sí tiene
necesitamos que salga por algún lado, ¿verdad? ¿Sí? A esto le llamamos puerta de salida. Esa puerta de salida es la vía aérea, ¿no? Sale por la vía aérea. El mecanismo de transmisión es la emisión de gotas, o sea, por vía aérea, ¿no? La emisión de gotitas respiratorias por contacto directo con una persona susceptible, en donde encontramos la puerta de entrada, que también es la vía aérea, la nasoorofaringe, ¿sí? Nasofaringe u orofaringe. Es la puerta de entrada y de salida, ¿no? Pero si fuera así de fácil, nos contagiaríamos como los resfríos, ¿verdad? Necesitamos que esta persona sea susceptible, ¿no? Que tenga factores de riesgo. Ahorita vamos a ver cuáles son los factores de riesgo. Entre ellos, los más importantes son la edad muy avanzada o muy pequeñito, ¿sí? Menor de 5 años o anciano, y que viva, por ejemplo, en un lugar muy hacinado, con muchas personas al mismo tiempo y en el mismo lugar. Estamos hablando de cárceles, estamos hablando de orfanatos, estamos hablando de hogares, estamos hablando de cuarteles, de academias, ¿verdad? Donde están todos juntos al mismo tiempo, respirando lo mismo, ¿verdad? El mismo aire. Hablando un poquito más de la transmisión, para que estén más claro, ¿sí? Es contacto directo de persona a persona a través de gotitas respiratorias, de las secreciones respiratorias, de las fosas nasales o de la faringe, desde una persona infectada, ¿sí? Esta propagación se facilita cuando hay contacto estrecho, cuando es prolongado, y estamos hablando de besos, estamos hablando de estornudos, de tos, obviamente sin barbijo, de dormitorios colectivos, hemos dicho cárceles, cuarteles, ¿no? Orfanatos, hogares, internados, ¿no? Cubiertos y vajillas compartidas con una persona que está infectada, ¿ya? El periodo de incubación de la meningitis bacteriana está en promedio en los 4 días, ¿sí? Puede ir dependiendo de la carga bacteriana, desde 2 hasta 10 días. Y el periodo de transmisibilidad quiere decir cuánto tiempo es contagiosa una persona que está infectada, ¿no? Mientras está en el tracto respiratorio es transmisible, quiere decir que mientras viva ahí puede contagiar. Pero si a esa persona que es el reservorio, que no está enferma, yo le doy quimioprofilaxis, quiere decir le doy un antibiótico para detener la transmisión, esto tarda 24 horas desde que le doy la pastillita de profilaxis, 24 horas. En 24 horas la persona ya no es contagiosa, ¿sí? Eso es importante saber cuando aparece un problema. Hablábamos de los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo hay para desarrollar meningitis? Personas que porten alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión no tanto, pero enfermedades respiratorias, obstructivas, personas que tengan inmunosupresión de algún tipo, ¿ya? Cáncer, VIH, que vivan en hacinamiento, ¿no? Que vivan 10 personas en un cuartito con 2 camas, por ejemplo, ¿no? Hogares así múltiples o numerosos y donde estén compartiendo el aire por mucho tiempo. Estamos hablando de cárceles, estamos hablando de, hemos dicho,
orfanatos, cuarteles, etc. El nivel socioeconómico bajo condiciona a todo esto, ¿verdad? Condiciona a que no se tenga un ambiente adecuado para el número de personas que necesitan. Exposición activa o pasiva al humo del tabaco. Estamos hablando de los fumadores y de los que viven con los fumadores, ¿no? Humo de segunda mano o fumadores pasivos. Infecciones recurrentes de las vías respiratorias superiores, ¿ya? Hemos dicho que la bacteria vive en la nasofaringe, ¿sí? Si esta persona está enferma constantemente, su mucosa está irritada, inflamada y es más fácil que los microorganismos ingresen, penetren ese epitelio. ¿Ya? ¿Por qué? Fíjense, todos estamos claros en la región, ¿verdad? Nasofaringe, que está la nariz y aquí está la faringe. Toda esa mucosa se coloniza con la bacteria. Una vez que coloniza la bacteria, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Tiene que haber una unión, una adherencia. ¿Se acuerdan en histología? Hay este epitelio ciliado, ¿verdad? Entonces, la bacteria se une mediante sus pilis, se une al epitelio ciliado respiratorio. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacerlo más grandecito también, tal vez. Se unen entre ellas. ¿Sí? Se unen entre ellas, obstruyen la vía, paralizan los cilios, ¿sí? Y empiezan a unirse y también a destruir con sus toxinas y demás. Ingresan a las células del epitelio y después van a de la mucosa respiratoria y de ahí van a pasar al torrente sanguíneo. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, acá está en la nasofaringe, adquiere la bacteria, esta ingresa, coloniza, ¿no? ¿Qué pasa acá? Ahí, ¿qué he hecho? Me equivoco. ¿Sí? Fíjense que cuando la bacteria ingresa a la célula, llama a los glóbulos blancos, ¿no? Esa invasión llama a defensas. ¿Qué defensas? Los glóbulos blancos. Viene el neutrófilo, el fagocito, atraviesa el epitelio y fagocita la bacteria. Ingresa a las células epiteliales y estas la envuelven en una vacuola. Pero como tiene cápsula, ¿qué hace la cápsula en las bacterias? Evita la fagocitosis, ¿sí? La cápsula es un arma que tienen las bacterias, las que tienen cápsula, es un arma para evitar ser fagocitadas o evitar ser destruidas por el fagocito, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Son fagocitadas, pero fíjense, se pasan. Utilizan al fagocito para pasar al espacio extracelular por debajo del epitelio, ¿sí? ¿Y qué hay debajo del epitelio? Vasos sanguíneos. Entonces, para la bacteria es fácil pasar estas células que son más delgaditas todavía y llegar al espacio intravascular o al vaso sanguíneo, ¿sí? Aquí
como es una gram negativa, libera su lipopolisacárido y ese lipopolisacárido es su toxina, es su endotoxina. Esa toxina va a despertar al sistema inmune y como respuesta vamos a tener vasodilatación para que lleguen todos los del infiltrado del tejido inflamatorio, ¿no? Y en lugares distales se va a producir una vasculitis, un daño vascular, un daño de los vasos sanguíneos, donde son más delgaditos, que se llaman capilares, ¿verdad? ¿En dónde están? En la piel, en los lugares periféricos. Entonces, este daño de la piel, de los vasos sanguíneos, de los capilares de la piel, van a dar como resultado manchitas como microhemorrágicas, como coagulopatías en la piel. Entonces vamos a mirar esas manchitas, ¿ya? Además, por vía sanguínea se va a ir al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces pasa directamente al sistema nervioso central, ingresa y ahí también produce el daño, ¿ya? Entonces, si se ha entendido, decimos que clínicamente van a haber varias formas de presentación, ¿sí? Tenemos las meningitis, meningoencefalitis, ¿sí? La enfermedad meningocócica invasiva, en este caso puede ser solo meningitis o tener ya un daño del tejido cerebral, esa es la meningoencefalitis, ¿ya? Y cuando ya es una enfermedad meningocócica invasiva, tenemos otros síntomas, ¿ya? Niños menores de 1 año van a tener diferentes síntomas que los mayores de 1 año, ¿ya? En los menores de 1 año va a haber abombamientos. Ustedes recuerdan que a cierta edad recién se cierran las suturas del cráneo, ¿verdad? Las fontanelas. Entonces, cuando hay meningitis, esa fontanelita se abomba, ¿sí? El niño, el bebé puede tener convulsiones, pierde el apetito, no quiere comer, no quiere tomar leche, ¿sí? Hay irritabilidad sin causa o aletargamiento, está durmiendo y durmiendo y durmiendo, ¿ya? Y puede tener vómitos cuando se le intenta dar de comer o espontáneos. Pero si ya es un niño mayor de 1 año de edad, hay igual alteraciones del estado de conciencia, está entre que se duerme y se despierta, puede tener también convulsiones. Pero aquí ya el niño se da cuenta y dice, ¿no?, que le duele la cabeza. Hay fotofobia, hay aletargamiento. La fotofobia es que le daña o no puede soportar la luz, ¿sí? Aletargamiento, que está dormidito, rigidez de nuca u otros signos de inflamación meningia, ¿sí? Esto se hace clínicamente. Hiperactividad, está hiperactivo, está agitado, ¿sí? O tiene vómitos explosivos, así, sin avisar, sin decir quiero vomitar, ¿ya? También tenemos la enfermedad meningocócica, que se manifiesta como una bacteremia sin sepsis, ¿sí? Solo hay presencia de la bacteria en la sangre y síntomas leves respiratorios o algunas manchitas en la piel, pero sin sepsis. La sepsis ya tiene hipotensión, alteración de la conciencia, ¿no? Ya hay más alteraciones.
Y puede haber una meningococcemia, estamos hablando del meningococo. Meningococcemia quiere decir meningococo en sangre, ¿no? Una bacteriemia, una septicemia sin meningitis, que solo se limite a la circulación, ¿ya? En la que puede haber una sepsis grave, un shock séptico y no tener meningitis. Esas son las variantes, ¿ya? ¿Qué va a pasar en esta meningococcemia sin meningitis? Cuando evoluciona a falla multiorgánica, se mueren del 70 al 90% de los pacientes que no reciben tratamiento. Y aunque reciban tratamiento, si tienen esta sepsis sin meningitis, fallecen el 10%. ¿Sí? Y de los que sobreviven, el 20% tiene secuelas. ¿Ya? Así son las lesiones. ¿Sí? Manchitas hemorrágicas. Tenemos la meningitis con o sin meningococcemia, o sea, cuando la bacteria se va directamente al sistema nervioso central y puede o no estar en la sangre, ¿no? Aquí va a haber más síntomas meningios que shock, ¿sí? Y aquí sí vamos a poder analizar el líquido cefalorraquídeo y encontrar alteraciones. Y la meningoencefalitis, pues son síntomas y signos meningios que tienen alteraciones de la conciencia o compromiso del sistema nervioso central y también alteraciones del líquido cefalorraquídeo en el laboratorio. ¿Ya? ¿Qué complicaciones hay? Lo que nos interesa es esto, ¿no? En Neisseria meningitidis, ¿sí? El 6% de las secuelas son sordera, el 2% retraso mental, el 2% espasticidad o paresis. La espasticidad es cuando están duros, ¿sí? Mantienen el músculo en flexión, en contracción, ¿sí? Y 6% quedan con convulsiones tipo epilepsia, ¿sí? Fíjense que en el 8 a 15% es letal la meningitis por Neisseria meningitidis. ¿Ya? Entonces, les decía al principio que la etiología de las meningitis es variable, ¿no? Tenemos que hay... ¿qué pasó? No sé por qué se ha borrado. Bueno, en las bacterianas están el neumococo, el Haemophilus influenza tipo B, meningococo, y después están otros como las listerias, los Streptococcus agalactiae, en neonatos está el Escherichia coli, después eso en bacterias. En virus tenemos a los ecovirus, a los citomegalovirus, etc. ¿Ya? Y después algún hongo, como el Cryptococcus y demás, que pueden invadir en personas inmunosuprimidas. ¿Ya? Entonces, Neisseria meningitidis, su biología es que es su morfología, un diplococo gram negativo rodeado de una cápsula de polisacáridos, ¿sí? Su cápsula, la cápsula de las bacterias, recuerden que pueden ser de polisacáridos o de proteínas. En este caso es de polisacáridos, ¿ya? Pero fíjense, la composición de esta cápsula clasifica en 13 serogrupos, ¿sí? Quiere decir que hay 13 tipos de cápsulas diferentes. Eso quiere decir, ¿ya? Y los 6 que se asocian a enfermedad son estos, ¿sí? El A, el B, el C, el W, el X y el Y, ¿sí? Estos son los patógenos y estos son los que buscamos cuando hay un brote, ¿ya? En 2018, pues, se ha encontrado el serotipo Y en 2 casos. Esta es la última oficial que hay. Yo tengo otros datos del año pasado y de este año, pero no les puedo dar
porque no está oficial todavía, no ha salido. ¿Ya? Entonces, hasta el 2018 teníamos el serotipo Y como prevalente. ¿Listo? ¿Cómo se realiza el diagnóstico de la meningitis por meningococo o de la enfermedad meningocócica? ¿Sí? Se obtiene líquido cefalorraquídeo cuando estamos hablando de meningitis, signos meningio, ¿ya? Y también se toman muestras para hemocultivo. Ay, perdón. Okay. Ahora sí. Cuando tomamos muestras de líquido cefalorraquídeo para meningitis, se toman 3 muestras. O sea, se toma una muestra en 3 frascos. Eso quiere decir. ¿Ya? Esta es la muestra, la cantidad, ¿sí? La cantidad en total, fíjense, hasta de 3 a 5, ¿se acuerdan? Pregunta de examen, ¿no? De 3 a 5 mililitros de... Les hago recuerdo que era pregunta de examen en la práctica. De 3 a 5. Fíjense, 1 ml o 20 gotitas va para el citoquímico, ¿sí? Para el citoquímico. 2 ml va para tinción Gram y cultivo, ¿sí? Para el químico. Y otro ml va para el citológico, ¿ya? ¿Para qué? En el químico voy a medir glucosa y proteínas. Ahorita les explico para qué. En el microbiológico voy a centrifugar y con el sedimento hago cultivo, hago tinción Gram y puedo hacer hasta PCR, ¿ya? Con esa muestra. Y con 1 ml hago el recuento del citológico, ¿no? Recuento de leucocitos y diferencial de leucocitos. ¿Ya? Entonces, el tiempo desde que se obtiene la muestra hasta su procesamiento debe ser menor a 1 hora, ¿sí? Porque la bacteria se muere, ¿sí? Es muy lábil, necesita un medio enriquecido, ¿sí? En el líquido cefalorraquídeo sin nada se muere, y en temperatura ambiente o en frío se muere, ¿sí? Por eso hay que enviar de inmediato al laboratorio, porque si se muere la bacteria, el cultivo me va a decir negativo y la bacteria estaba ahí. ¿Ya? Eso quiero que se si no encuentro la bacteria, no puedo decir es meningitis por meningococo y no puedo dar tratamiento y no puedo intervenir el brote y no puedo aislar al paciente para que no siga contagiando, ¿sí? Por eso es la importancia de que se haga un cultivo. La PCR no me va a decir, había o hay meningococo, pero no me va a decir el serotipo, el serogrupo, ni me va a decir a qué antibióticos es sensible. ¿Ya? Por eso siempre es mejor el cultivo. Tarda un poco más, yo sé, pero es así. En meningitis por meningococo se asume que la bacteria está en líquido cefalorraquídeo y en la sangre. ¿Ya? Para fines clínicos rápidos de diagnóstico, no puedo esperar a que uno salga negativo y tomar el otro, ¿no? Se toma al mismo tiempo las 2 muestras, líquido cefalorraquídeo y sangre para el hemocultivo. ¿Ya? Hemocultivo, los volúmenes recomendados en pediatría, también era pregunta de examen. Esto en los niños depende del peso. Depende del peso. Porque decimos en neonatos 1 ml, en niños 2 ml, en más grandecitos 5 ml, en adultos 10, ¿no? Eso es en general. Pero no es lo mismo un neonato de 7 meses, un neonato de 9 meses, ¿verdad? Entonces siempre se hace en base al peso del niño, a la volemia, de acuerdo a eso se toma
el volumen de sangre que se va a tomar, ¿sí? Fíjense que en un niño que pesa menos de 1 kilo, ¿sí? Voy a tomar 2 ml para un hemocultivo y no voy a tomar más para un segundo hemocultivo. Es mucha sangre que tengo que retirar a ese bebé, ¿sí? Que pesa menos de 1 kilo, ¿ya? Eso quiero que se den cuenta. En total le voy a extraer 2 mililitros, ¿sí? Que es el 4% de su volemia, y voy a utilizar un solo frasco pediátrico de hemocultivo, ¿ya? En cambio, cuando son ya más grandecitos, puedo tomar 2 ml, 3 ml, 10 ml, ¿sí? Y voy a tomar 2 hemocultivos, ¿sí? 2 hemocultivos en 2 frascos para el bebé. Y si ya es un niño muy más grande o un adulto, pues puedo tomar entre 20 y 30 ml, pero voy a repartir en 2 frascos, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a utilizar más frascos de adulto, aerobios y anaerobios, ¿sí? ¿Por qué? Mientras más hemocultivos haga, hay mayor probabilidad de que yo encuentre la bacteria y que no sea un contaminante de la piel, ¿ya? Una vez que llega al laboratorio de bacteriología, pues se hace el procesamiento tanto del líquido cefalorraquídeo como de la sangre para hemocultivo. Se hace el citoquímico, tinción Gram y cultivo del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Se procesa de inmediato. Cuando se toman las 2 muestras. En la meningitis lo mismo, ¿sí? Se toman los tres frasquitos por función lumbar. Esto ya han visto en toma de muestra. La sangre para hemocultivo, fíjense que ustedes han hecho práctica, como hay muchos laboratorios que tienen los frasquitos que no se conectan a la Qtime, ¿ya? Son frasquitos así como de la penicilina, ¿ya? Viales, más grandecitos, con su tapón de goma. Entonces ustedes toman la muestra así como han tomado en prácticas, ¿sí? Cambian de aguja, una aguja nueva, se pincha y se insufla al hemocultivo, que es un caldo en un frasquito, ¿ya? Y eso se lleva a incubar. En este caso tiene ya su dispositivo directo que disminuye la contaminación, ¿no? Una vez que estos dan positivo, ¿cómo voy a saber? Bueno, en hemocultivo hay varias formas de saber que es positivo: se coagula, se hemoliza, etc., ¿no? Se hacen tinciones de esta sangre a las 24 y 48 horas de incubado. Y también hemos dicho que se hace tinción Gram del líquido cefalorraquídeo o del cultivo del líquido cefalorraquídeo. En este caso es una tinción Gram del líquido, ¿sí? Y todos esos puntos rosados grandes que están viendo, cuidado, piensen que son las bacterias, ¿no? Son los leucocitos, ¿ya? Y las bacterias, fíjense dónde están. O sea, son los núcleos de los leucocitos, de los polimorfos nucleares. O sea, este líquido cefalorraquídeo es pus, ¿ya? Es purulento, turbio, cuando debería ser transparente, cristal de roca, ¿no? Entonces, fíjense las bacterias dónde están, dentro, en el citoplasma. Son estos diplococos chiquititos gram negativos, ¿sí? Entonces, esta es una tinción Gram patológica, un líquido cefalorraquídeo patológico, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si yo veo una tinción Gram así patológica, se reporta de inmediato al médico. Esto me sirve de diagnóstico temprano, hasta que crezcan en 24 horas las colonias,
¿sí? Se reporta, se le dice al doctor, hay diplococos gram negativos, hay posible meningococo, entonces ahí ya se tiene que aislar al paciente, todos los médicos, enfermeras que no tienen que utilizar barreras, barbijo, si no lo estaban usando, siempre se usa, pero, y aislar al paciente hasta que esté el resultado del cultivo. Las colonias son pequeñitas, translúcidas, como gotas de rocío, y con esto ya hago pruebas para identificar, ¿sí? ¿Qué pasa con el líquido cefalorraquídeo? Me orienta igual que la tinción gram y sale igual de rápido, no hay que esperar al cultivo. ¿Qué me va a decir? Que un líquido cefalorraquídeo normal tiene que ser claro, transparente, tiene que tener glucosa entre 50 y 100, tiene que tener proteínas de 20 a 45, no tiene que tener leucocitos, ni uno, ¿sí? No tiene que, su tinción gram no tiene que tener nada, una que otra célula epitelial, nada más. No hay más en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y su cultivo obviamente tiene que ser negativo. Cuando yo digo que hay meningitis bacteriana, cuando el líquido cefalorraquídeo es turbio, por ejemplo, o blanquecino, espeso. ¿Esto es aumentado o disminuido, la glucosa? Disminuido. Disminuido. ¿Por qué? Porque la bacteria le gusta la glucosa y se consume toda la glucosa del líquido cefalorraquídeo. Por eso veo valores disminuidos. Cuando hay un proceso inflamatorio infeccioso, aumentan las proteínas porque vienen las citoquinas, todas las citoquinas y linfoquinas que producen los glóbulos blancos. Entonces aumentan las proteínas. Esto se llama hipoglucorraquia, cuando está disminuida la glucosa del líquido cefalorraquídeo, hipoglucorraquia, y esto se llama hiperproteinorraquia, ¿sí? Aumentan las proteínas del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y en la tinción gram, cuando hay neiserias, pues voy a ver diplococos gram negativo y el cultivo va a ser positivo, ¿ya? ¿Cuándo va a ser presuntivo? Cuando vea colonias redondas, convexas, brillantes, húmedas y con bordes definidos. Le hago tinción a estas colonitas y fíjense, diplococos gram negativos como granitos de café o como riñoncitos. ¿Sí? Diplocoquitos como riñoncitos, uno al frente del otro. Prueba de catalasa y oxidasa positiva. Catalasa positiva, oxidasa positiva. Y le hago prueba de azúcares. Me va a dar glucosa positiva, maltosa positiva y lactosa y sacarosa negativa, ¿no? Glucosa positiva, ¿por qué? Porque consume la glucosa, por eso hay disminución en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Esta es una muestra de un paciente de Santa Cruz del año pasado. Le hago su antibiograma. ¿Qué voy a poner? Voy a poner varios antibióticos, las penicilinas, voy a poner, para reportar, voy a poner cefalosporinas de tercera, como la ceftriaxona, voy a poner, además voy a poner ciprofloxacina, ¿sí? Que es el medicamento que se utiliza para la profilaxis, ¿sí? Cuando hay un brote, digamos en este curso de la Anapol, que ha habido el año pasado, ¿verdad? O este año, ¿no? Ha habido meningitis en la Anapol, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos hecho? A todo el curso, a todo el año, creo, o a todos los varones, no sé cómo eran los contactos del paciente, se les ha dado su profilaxis, su pastillita de ciprofloxacina. Y con eso hemos dicho en 24 horas ya no son contagiosos, ¿no? A todos los que han tenido contacto con el paciente. Una vez
que tenemos a la bacteria ya crecida en el cultivo, tenemos que saber qué serotipo es, porque hay unos más frecuentes que otros, hay unos más peligrosos que otros, más resistentes a los antimicrobianos, ¿ya? Entonces se hace en base a la cápsula y aglutinación. Cuando hay aglutinación, estos puntitos con el antisuero positivo, cuando no, negativo. También hay pruebas rápidas que son igual por aglutinación, que me va a decir qué serotipo es, y voy a hacer PCR en tiempo real para meningitis, ¿sí? Para Neisseria meningitidis, y me va a decir si hay o no el genoma de la bacteria en el paciente. Cuando hay un caso de sospechoso, se llena siempre una ficha epidemiológica. ¿Por qué? Porque la meningitis por meningococo es una enfermedad de notificación obligatoria y de notificación inmediata, ¿sí? No puedo esperar a que esté el cultivo, el antibiograma, no, tengo que reportar de inmediato para que se tomen las medidas también de inmediato, ¿ya? En Bolivia el Y hemos dicho que es el más frecuente hasta el 2019, ¿sí? Actualmente están entre el C y el Y, ¿ya? Prevención. Si bien la mayoría de las meningitis se previenen con vacuna, no hay vacuna para meningococo, ¿sí? Que esté en el PAI. Van a leer que sí hay vacuna, en el libro van a leer que sí hay vacunas. Hay la tetravalente, ¿sí? Pero esta se administra cuando hay un brote para vacunar a todos, así como se da profilaxis a todos, se vacuna a todos los contactos cercanos, más cercanos y a los de mayor riesgo, ¿sí? Pero el inconveniente es que esta vacuna tarda mucho en llegar, ¿no? Hay que pedir de otro país porque acá no hay, ¿no? Como no hay brotes generalmente o frecuentemente, no se dispone fácilmente, por eso es mejor hacer quimioprofilaxis, ¿ya? Ahora, ¿por qué les ponía esto? Porque si yo sé que las otras meningitis, hemófilus y el neumococo, sí se puede prevenir con esto, pues estoy previniendo más del 70% de las meningitis, ¿sí? Eso es importante. No sé si tienen preguntas. A ver, fíjense sus apuntes.